Bueno, mis hermanos, les animo entonces a abrir las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Seguimos perseverantemente en nuestro estudio consecutivo de este precioso Evangelio. Lucas, capítulo 17, y vamos a leer los versículos 20 al 37. Vamos a leer este revelador pasaje y confrontador pasaje de las Sagradas Escrituras. ¿Ya están ubicados, mis hermanos? Lucas capítulo 17 y sus ojos puestos sobre el verso 20 hasta que terminemos en el versículo 37. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén, hermanos. Lo que acabamos de leer es la bendita palabra de Dios, un mensaje que pronunció el Señor Jesucristo con sus labios y que por el evangelista Lucas fue consignado en la bendita palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a estudiar este pasaje con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu. Este pasaje es muy largo. Yo creo que nos va a tomar 2 sermones exponerlo, porque tiene mucho que enseñar. Y por eso les animo a disponer su espíritu para recibir la enseñanza del Señor. Versículos 20 y 21. Dice el texto que nos corresponde estudiar: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor nos enseña, en primer lugar, aquí en este pasaje, que el reino de Dios es totalmente distinto a los reinos de este mundo.
Eso es lo que podemos percibir al leer estos dos primeros versículos. El reino de Dios es totalmente distinto a los reinos de este mundo. Es totalmente distinto a lo que nosotros nos imaginamos y creemos que es. A la pregunta que los fariseos le hicieron al Señor Jesús acerca de cuándo había de venir el reino de Dios a la tierra, el Señor les contesta dos cosas. En primer lugar, les contesta que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, que su aparición no será anunciada con bombos y platillos, ni con signos exteriores de poder humano y de dignidad. Los judíos, los escribas, esperaban un libertador liderando un gran ejército fuertemente armado, con carros, con caballos, librándolos del yugo romano, del imperio romano que los tenía cautivos, trayendo la gloria que Israel tuvo en los tiempos del rey David y del rey Salomón. Eso era lo que ellos se imaginaban, que llegara un libertador el cual tomara las riendas de la nación y convocara un gran, numeroso y poderoso ejército para pelear contra el imperio romano y librarse de su yugo, y que Israel volviera a tener la gloria que tuvo en los tiempos del rey David y del rey Salomón, hermanos. Eso era lo que ellos esperaban. Pero el Señor les dice que el reino de Dios no se manifestará como un espectáculo del cual se dirá: mírenlo aquí, mírenlo allí, helo aquí, helo allá. No, así no será. Es decir, que no será como ellos imaginaban la venida de ese reino, sino de otra manera muy diferente a la que ellos pensaban y esperaban. Por ejemplo, hermanos, para tener una idea de cómo es el reino de Dios y qué dijo Cristo, vaya conmigo, sin perder Lucas, al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 33 al 37. Dice el Señor: está Cristo ya a punto de ser crucificado y entregado en manos de Poncio Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le pregunta a él? Por si él era el rey de los judíos. Porque recordemos que a Cristo lo crucificaron porque él se proclamó como el rey que había de venir, como el Mesías prometido, el que ellos estaban esperando, pero no de la manera que ellos se imaginaban. Entonces Pilato: ¿eres tú? Le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió diciendo: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le responde con una pregunta el Señor. Esa afirmación que tú dices de que yo soy el rey de los judíos, ¿lo dices de tú mismo o te lo han dicho de otro? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué contesta Cristo? Que su reino no es de este mundo. Si su reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye ¿qué? Mi voz. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de su reino? Él dice que Él es el rey que esperaban los judíos, pero que ellos lo rechazaron. Dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué nació Cristo a este mundo? Para ser rey, dice, y para dar ¿qué? Testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, el reino de Dios es la proclamación del reinado de Cristo sobre la tierra. Es la verdad de Dios manifestándose en el mundo para la salvación de los hombres y el perdón de sus pecados. Pero aquellos que esperaban ese rey lo rechazaron, porque no pudieron comprender ni percibir quién era Él. Entonces, por eso es que el Señor les dice que el reino de Dios, volviendo a Lucas, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá. El Señor les dice que no se manifestará como un espectáculo del cual ellos se imaginaban, sino que será de una manera muy diferente, y se da de una manera muy diferente en el momento en que ellos preguntaron por eso. En segundo lugar, el pasaje de Lucas capítulo 17, versos 20 y 21, nos enseña que el reino de Dios que ellos esperaban, les afirma que ese reino en realidad ya está en medio de ellos y ellos no se habían dado cuenta. En primer lugar, les afirmó que el reino de Dios era diferente al reino de los hombres. Y en segundo lugar, les muestra que el reino de Dios ya está en medio de ellos y ellos no se habían dado cuenta. Noten las palabras. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cristo les afirma que el reino de Dios está entre ellos, está en medio de ellos, pero ellos no se han dado cuenta. A diferencia del reino militar que ellos esperaban, el reino de Dios y el rey habían nacido en un humilde pesebre de Belén, sin que los grandes ricos, sin que los grandes sabios y los grandes poderosos del mundo lo hubieran percibido. Solamente lo percibieron unos humildes pastores que cuidaban los rebaños de sus ovejas cerca de Belén, y posteriormente unos sabios de Oriente que vinieron de tierras muy lejanas a traerle presentes al rey de los judíos que había nacido. Ustedes recuerdan que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios diciendo: ¿dónde está qué? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, mis hermanos, el rey y el reino estaba en medio de ellos y ellos no lo podían ver. Reflexionemos por un momento en esta verdad. ¿Por qué razón estos religiosos que se ufanaban del conocimiento de las Sagradas Escrituras no podían ver el reino de Dios que estaba en medio de ellos y no podían reconocer al rey que tenían frente a sus narices? La respuesta es: por su orgullo religioso, por su incredulidad. En otras palabras, porque su pecado les había cegado los ojos. En otras palabras, podríamos decir, porque ellos estaban muertos espiritualmente y no podían ver
el reino de Dios que estaba entre ellos. Si usted va a Juan capítulo 3, podrá cerciorarse de esta verdad por las mismas palabras de Cristo. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Vamos a entender por qué razón ellos no podían ver el reino de Dios, por qué no podían percibir al rey y al reino que estaba entre ellos. Juan 3, del 1 al 3 dice: había un hombre de los fariseos, de los mismos que le preguntaron a Cristo cuándo había de venir el reino. ¿Están ahí? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos sabían muchas cosas de Cristo. Le reconocían que había venido de Dios, pero no le reconocían como rey, como Mesías. Le reconocían como un maestro simplemente. Y noten lo que responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Por qué razón los fariseos no podían ver el reino de Dios que estaba entre ellos y ver al rey y reconocer al rey que estaba frente a ellos? Porque estaban muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados, muertos en su orgullo, muertos en su arrogancia, muertos en sus propias ideas, muertos en sus propios pensamientos y concesiones de pensamiento. Ellos no habían nacido de nuevo. Y Cristo dice que solamente podrán percibir quién es Cristo y quién es su reino aquellos que por la gracia de Dios nazcan de nuevo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender la obra de Cristo, no puede reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Necesitamos de la obra sobrenatural de Dios en nosotros para poder ver el reino de Dios. Esa es la gran verdad, y por eso entendemos por qué estos judíos no podían ver a su rey. Hermanos, vaya conmigo a 1 Corintios 2:14. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice el Señor: pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios. El hombre natural es de referencia a los hombres que nacen muertos espiritualmente. El hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y qué continúa diciendo el texto? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, y él no es juzgado de nadie. Ahora nosotros entendemos por qué muchas veces le decimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, que crean en Cristo, que se arrepientan. Hablamos del significado de la muerte de Cristo en la cruz y no reciben el mensaje, no aceptan el mensaje que se les proclama. ¿Por qué razón? Porque están muertos espiritualmente, es decir, porque no han nacido de nuevo. En otras palabras, porque son hombres naturales que no pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios. Solo hasta que Dios interviene de manera sobrenatural en nuestra vida, podemos comprender la obra de Cristo en favor de nosotros. Podemos entender que el reino de Dios no es un reino como lo imaginan los hombres, sino que es un reino espiritual. El reino de Dios
antes que material, es espiritual. Ese fue el reino que vino a traer el Señor Jesucristo. Es un reino que trasciende de lo espiritual a lo eterno y a lo perfecto. El reino de Cristo consiste en una transformación interior, en un cambio de corazón y mente que nos lleva a obrar en la justicia, el amor y la santidad de Dios. Eso es el reino de Dios, y eso se hace de manera invisible en el corazón de los hombres por el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo en Romanos 14, 17 las siguientes palabras. Romanos 14, 17. Él dijo lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es principalmente un reino material. El reino de Cristo es un reino espiritual que trasciende a lo eterno, a lo santo y a lo perfecto, mis hermanos. No es comida ni bebida, no es juerga, no son solo paseos, hermanos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Todo el que tiene a Cristo tiene la justicia de Dios imputada en él, la justicia del Santo Hijo de Dios en su favor. Todo el que está en el reino de Dios o el que tiene a Cristo tiene paz interior. Justificados pues por la fe, tenemos paz interior y paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios tiene gozo, hermanos, gozos. A pesar de las pruebas, de las tribulaciones y de las angustias que tenemos que enfrentar, como tal vez la enfrenta en estos momentos la familia Herrera, en el fondo de nuestro corazón hay paz, porque Cristo está gobernando nuestro corazón. Su reino, su palabra, sus principios nos dan aliento y fortaleza. ¿No es así? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y fue por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:3, no lo busquen: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que es tocado por la gracia y la misericordia de Dios reconoce su bancarrota espiritual, reconoce su pecaminosidad, reconoce que nada bueno hay en él y que solo hay uno bueno, y ese es Dios. Al reconocer que nada bueno hay en él, entonces Dios lo lleva a los pies de Cristo y le imputa su justicia. Por lo tanto, este hombre dice, de él es el reino de los cielos. Por eso, ¿quién es el hombre feliz? ¿Quién es el hombre que realmente goza en este mundo? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pecado y se humillan a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo les es imputada. Entonces, por la justicia de Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Versículos 22 y 25 de nuestro pasaje de Lucas capítulo 17. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro,
así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Según el versículo 22, ahora el Señor Jesús se dirige con estas palabras a sus discípulos. Aunque los fariseos le están escuchando, el Señor ahora habla a sus discípulos, tanto a los de ese entonces como a los discípulos de todos los tiempos, entre los cuales estamos usted y yo. Por lo tanto, estas palabras son también para nosotros, los hijos de Dios. De estos versículos podemos aprender tres cosas. En primer lugar, podemos aprender que llegará el día en que este mundo estará tan lleno de maldad y ofendiendo tanto a Dios, que como discípulos de Cristo desearemos vivir, aunque sea uno de los días gloriosos de su reinado perfecto, donde no existe la maldad. ¿No es así, hermanos? Nuestro mundo está tan lleno de maldad y cada día se tolera y se aprueba tanto el pecado en nuestra sociedad, que parece que la palabra de Dios y el temor de Dios no existe en el corazón de los hombres. Llegará ese día, hermanos, que ya estamos viendo, que ya se aproxima. Nosotros vemos una sociedad totalmente corrompida, totalmente de espaldas a Dios, sin ningún temor de Dios en sus corazones. Los gobiernos aprobando leyes en contra de la voluntad de Dios. Sin importar lo que Dios diga, han echado su ley a las espaldas y dicen, no queremos que tú reines sobre nosotros. Nosotros somos capaces de hacernos nuestras propias reglas. Y eso, por supuesto, causa dolor, causa tristeza en nuestro corazón, hermanos. Porque como discípulos de Cristo nosotros queremos ver que la palabra de Dios corra y sea glorificada en este mundo. Pero muchas veces, aún entre los mismos cristianos, vemos cómo la frialdad espiritual los invade y los aparta de las cosas de Dios. Por eso dice el texto, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días de los hijos del hombre y no lo veréis. Nosotros anhelaríamos ver que en esta tierra el Señor gobernara y ninguno de los seres humanos ofendiera a Dios, sino que todos en unidad, en amor y en perfección glorificáramos a Dios con nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lugar donde estuviéramos. ¿O no es así? Ese es el deseo de nuestro corazón como discípulos. Y entre más pasa el tiempo, el pecado más se acrecienta. Y por eso, hermanos, dice el texto que tiempo vendrá cuando desearemos ver, aunque sea uno de los días de Cristo viviendo en perfección, gobernando sobre esta tierra. Pero no lo veremos, simplemente será ese anhelo, ese deseo de querer ver la justicia y el amor de Dios en esta humanidad, de querer ver que el malvado reciba su castigo y que no se burle más de Dios. Llegará ese día, hermanos. De hecho, yo a veces deseo que el Señor venga, yo a veces deseo que el Señor haga justicia. Y le digo, Señor, ¿por qué tu palabra no es escuchada? Aún entre los mismos creyentes, la frialdad espiritual, hermanos. Desechando y acogiendo las cosas de este mundo en primer lugar, en lugar de las de Dios. En segundo lugar, en el versículo 24, el Señor nos muestra que la segunda cosa que nos enseña este pasaje es que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento repentino, que será como un relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro. Noten lo que dice, porque veamos desde el 23, y os dirán, helo aquí y helo allí, no vayáis ni lo sigáis. En esa búsqueda y deseo de querer ver uno de los días de Cristo en perfección en esta tierra, algunos dirán, mire, el reino de Dios está aquí, vengan, que aquí está lo perfecto. Dice, no vayan, no lo sigan, no lo busquen. Porque como el relámpago, dice, que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre
en su día. Estas palabras nos indican que la segunda venida de Cristo será algo repentino, será algo sorpresivo, cuando la gente menos lo piense, cuando la gente menos lo espere. Es por eso que más adelanticos leemos que será como en los días de Noé. Comían, bailaban, bebían y ¡jupa, mijo! Desinteresados de las cosas de Dios. Dice, será como un relámpago que al fulgurar en el firmamento resplandece e ilumina, pero será repentino y rápido. En otra parte de las Escrituras nos dice que será la segunda venida de Cristo como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando va a robar una casa. Así será Cristo en su segunda venida. No es que Cristo sea un ladrón, sino que es comparado de la manera sorpresiva, ¿no? Así será Cristo en su venida segunda. Por eso la Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre se manifestará con poder y gloria sobre esta tierra. Por eso debemos estar siempre preparados, haciendo su voluntad, para que cuando regrese no nos alejemos de Él avergonzados por nuestro pecado. Noten lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Le invito a ir allá, mi amado hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Está antes de Timoteo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 5. ¿Ya se ubicaron, hermanos? Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 5. Porque vosotros sabéis perfectamente, si escuchan esas palabras, sabéis perfectamente, le dice Pablo a los tesalonicenses, que el día del Señor, o sea, el día de su segunda venida, el Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad. El mundo cada día dice que va en pro de la paz, que el mundo será una aldea donde todos nos amaremos y nos toleraremos unos a otros, donde nadie le dirá nada a nadie, sino que todos nos amamos, crea lo que crea, piense lo que piense y haga lo que haga. Una comunidad de amor fraterno, dicen ellos. Ecumenismo se llama eso. Entonces el mundo va a estar basado en esa paz. Y ellos van a decir paz y seguridad hay en el mundo. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Sobrevendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando a una mujer encinta le dan los dolores, tiene que ¿qué? Correr para la clínica, o la partera estar lista para recibir al niño que va a nacer al mundo. No escapará de esos dolores. Así será la venida del Hijo de Dios. Cuando menos pensemos, cuando menos lo esperemos, aparecerá su señal en el cielo, como el relámpago que aparece en el firmamento y alumbra, para que todos lo vean, hermanos. Sigue diciendo, mas nosotros o vosotros, hermanos,
dice el apóstol, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Qué gran bendición, ¿no? Para nosotros. Nosotros los que conocemos a Cristo no estamos en tinieblas, no somos ignorantes de la verdad de Dios. Por eso cuando Cristo venga, los verdaderos creyentes le estarán esperando, como las vírgenes que estaban con sus lámparas llenas de aceite, preparadas para recibir al esposo, hermanos. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Solo serán sorprendidos aquellos que se descuidan, que no tienen la prioridad en Dios, sino en los asuntos de este mundo. Solo ellos serán sorprendidos. Los que confíen en la paz y en la seguridad de sus propios pensamientos y de su propia manera de ver las cosas, ellos sí serán sorprendidos. Mas nosotros que conocemos la verdad, siempre estaremos velando y esperando al Señor. Por eso es que es tan urgente todos los días estar preparados, ya sea para que el Señor venga o para que la muerte nos lleve. ¿O no es así? Así es, hermanos. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Ahí está una de las cosas que estarán haciendo aquellos que no esperan al Señor. Durmiendo, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos dormir. Durmiendo en sus laureles, embriagándose, comiendo y bebiendo y diciendo que esto es la vida que yo me merezco, dicen algunos. El Señor los sorprenderá como ladrón en la noche. Pero nosotros somos hijos e hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, hermanos. Qué bendición saber estas cosas, ¿no es así? Estar preparados para la partida, estar preparados para recibir a nuestro gran Rey, al majestuoso Rey que dio su vida por nosotros. Anhelamos su segunda venida, Señor. Como dijo el apóstol Juan al final de Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Maranata, te anhelamos, Señor, y deseamos tu segunda venida. Pero ese día estaremos firmes, estaremos en la justicia de Él, esperando para ser recibidos en sus brazos. La tercera cosa que nos enseña este pasaje es que primero, antes de que se dieran esas cosas, era necesario el sacrificio de Cristo. Vamos allá, a Lucas capítulo 17. Antes de que se dieran estas cosas de las cuales, o de que se den estas cosas de las cuales les he hablado, era necesario el sacrificio de Cristo. Verso 25. Pero vamos a leer desde el 24 para tener la idea completa. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Mis amados hermanos, fue necesario que antes de que se diera esta promesa de su segunda venida, Cristo padeciera mucho. Fue necesario que Cristo fuera sacrificado en favor de nosotros en la cruz. ¿Por qué era necesario? Porque dice el texto, primero es necesario. Quiero que hagan énfasis en esa palabra. ¿Por qué fue y era necesario que primero Cristo padeciera mucho y fuera desechado de esta generación? Dos respuestas he dado a esta pregunta. En primer lugar,
porque así estaba escrito. Capítulo 24 de Lucas, vaya conmigo allá. Así estaba escrito, Lucas 24, versículos 45 al 47. Dice así, Lucas 24, 45 al 47. Entonces, después de Cristo resucitado, se les aparece a sus discípulos. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mis amados hermanos, si Dios no nos habla el entendimiento, no podemos comprender las Escrituras, no podemos comprender su sacrificio, ni amarlo, ni tener pasión por Él. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue que necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí vemos entonces por qué era necesario que Cristo padeciese y fuese desechado de esta generación, porque así estaba ¿qué? Escrito. Y lo que está escrito, escrito está. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. ¿Qué estaba escrito? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la obra de Cristo en la cruz consumada. Pero también era necesario que esa obra se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones del mundo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Ustedes escuchan hoy el Evangelio de Dios porque ese fue el mandato de Dios y así está escrito, y se cumple porque se cumple. Amén. Yo no quería ser pastor, yo vine a Villavicencio con unos objetivos totalmente diferentes, pero mire dónde me tiene Dios, cumpliendo su voluntad en mí. Amén. Y Dios cumplirá su voluntad en cada uno de nosotros, pase lo que pase, porque así está escrito. Y número 2, ese pasaje nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios exige la pena de muerte como la paga del pecado. Dice el texto, porque era necesario, porque primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esa palabra padezca significa que Cristo entregaría su vida en la cruz, que derramaría su sangre para la remisión de nuestros pecados. Cristo tenía que morir como el Cordero perfecto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Era necesario que Él muriera. El Cordero perfecto de Dios era el único que podía remover nuestros pecados, cubrir nuestros pecados, y por eso fue necesario que Él fuera a la cruz. Por eso en Hebreos 9:22 dice, no lo busquen, yo lo leo: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que el justo muriera por los injustos. Amén. Entonces esas tres cosas nos enseñan estos tres versículos. Mis amados hermanos, aunque el reino o el gobierno de Dios es esencialmente espiritual y está en el corazón de las personas, Cristo también se aseguró que el reino de Dios tendría una manifestación visible y gloriosa al final de los tiempos. Y de eso será lo que hablaremos en el próximo sermón. Quiero terminar esta predicación en este día yendo a Isaías capítulo 53.
Isaías capítulo 53, para que hablemos de lo necesario que fue la muerte de Cristo. Isaías 53, versículos 3 al 4. Primero es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado y padezca mucho por esta generación. Isaías 53, 3 al 4 dice: despreciado y ¿qué? Desechado. ¿Qué dice allá en Lucas? Que tenía que ser ¿qué? Desechado de los hombres. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ahí tenemos la descripción de lo que tenía que padecer el Cordero de Dios en la cruz. Era necesario que el Cristo padeciese mucho y que fuese desechado por esta generación, porque si Él no muere en la cruz, porque si Él no ofrenda su vida, no hay remisión y perdón de nuestros pecados, hermanos. Eso nos debe llenar de una gratitud infinita hacia nuestro glorioso Salvador Jesucristo, ¿no les parece? Bendito sea Él por siempre, alabado su santo nombre, porque Él pagó la deuda de mi maldad y me imputó su santa y perfecta justicia. Él vive y reina por siempre, y usted y yo le debemos la gloria, la honra y el honor. Amén. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, y vamos a darle gloria y gracias a Dios por este día que nos ha regalado, por las enseñanzas de su palabra, por haber adorado hoy de lo profundo de nuestro corazón al Rey que vive, a nuestro glorioso Salvador Jesucristo, al que ofrendó su vida por nosotros. El reino de Dios está ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? Entre nosotros, en nuestro corazón, hermanos. Y Él gobierna en cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver en la transformación de nuestra vida, en nuestras familias. Bendito seas tú, Señor Dios de Israel, que has dado a tu Hijo Jesucristo, quien vino de manera humilde, naciendo en un humilde pesebre, sin pompa, sin lujos, despreciado y desechado por los ricos, por los poderosos y por los sabios, por los religiosos. Solamente unos humildes pastores tuvieron el privilegio de ver el nacimiento del gran Rey y Redentor, el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Unos reyes de fuera de Israel que no tenían arte ni parte con la nación de Dios, vinieron también a reconocer su nacimiento y su reinado sobre la tierra. Y nosotros hoy, por gracia y misericordia de Dios, también reconocemos que Él es nuestro Rey, porque un día Él se manifestó a nuestra vida y nos hizo entender que éramos pecadores y que Él había venido del cielo a la tierra, humillándose para ofrendar su vida por nosotros, para derramar su sangre y remover nuestros pecados y revestirnos de su santa y perfecta justicia. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gracias, Altísimo Señor, por tu inmensurable amor? Ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor. Toca los corazones de mis hermanos, toca los corazones de los que escuchan tu palabra por la radio,
Toca los corazones de los que están aquí por primera vez y revela tu amor y tu bondad para ellos, porque solo en ti hay esperanza, porque solo en ti hay consuelo y fortaleza para el alma. Aunque la muerte nos alcance, sabemos que un día resucitaremos como tú resucitaste, porque la tumba no te pudo retener, Altísimo Señor. Bendito eres tú, oh Dios. Llénanos de tu gracia, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe cada día para hacer tu voluntad, y que seas tú, Señor, el que ocupe el primer lugar en todas las áreas de nuestra existencia. Bendito por siempre, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te alabamos con todo nuestro corazón, y te damos gracias en Cristo el Señor. Amén y amén.